contexto de filtro. ¿Cuál es la definición del contexto de filtro? Este contexto de filtro es el ambiente bajo el cual se ejecuta una expresión DAX. Y el DAX Engine o el motor DAX lo crea en el momento, como ya les mencioné, cuando ustedes crean una tabla dinámica en Excel utilizando Power Pivot o una matriz en Power BI y llevamos medidas o campos a las distintas áreas de colocación. Entonces, eso, como ya se les mencioné, puede que a veces suene reiterativo, pero es para no dejar ningún lugar a duda, ¿listo? Entonces, este contexto de filtro no lo creamos nosotros, eso ocurre allá detrás, pero es importante tenerlo en cuenta para saber por qué es que los cálculos nos dan un valor en específico. Entonces, bien, ¿cómo se ejecuta una expresión DAX cuando creamos una medida? Entonces, acá vamos a hacer una pequeña diferencia. Vean que Miguel les habló de los 3 tipos de cálculos DAX, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes piensen en medidas, siempre van a asociar las medidas al contexto de filtro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ese contexto de filtro, para que se defina, tienen que pasar ciertos pasos allá detrás en nuestro motor DAX. El primero de ellos es que va a identificar los filtros. Ya vamos a ir aclarando cada uno de estos pasos en detalle. Entonces, luego de que el motor DAX identifica los filtros, va y aplica esos filtros en las tablas dentro del modelo, las que hemos cargado allí en Power BI. Y luego de que se aplican los filtros, sí se ejecuta nuestra expresión DAX. Pero ojo, debemos tener siempre presente que los 2 pasos, la identificación de los filtros y su aplicación en las tablas, es lo que define el contexto de filtro, ¿bien? Que es ese pedacito de tabla donde se va a ejecutar nuestra expresión DAX. Otra consideración importante que a ustedes no se les puede olvidar, que en las medidas el contexto de evaluación está dado por el contexto de filtro únicamente. Quiere decir que inicialmente ustedes van a imaginar que ese contexto de evaluación solo lo definimos con el contexto de filtro, o sea que son iguales entre comillas. Bueno, porque cuando trabajamos con medidas no existe ningún contexto de fila, aunque podemos crear un contexto de fila programable utilizando funciones de iteración. Pero esto es a modo de advertencia. Es para que ustedes asocien contexto de filtro a las medidas. Bueno, pero también van a poder trabajar con el contexto de fila. Así que pasemos a la siguiente diapositiva por acá. Bien, ya les hablé un poquito de esta teoría, que es importante, pero ahora sí vamos a verlo aplicado en un escenario real. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a Power BI y vamos a crear una medida que nos ayude a sumar los ingresos, trabajando con todo lo que vimos con Miguel. Entonces, yo por acá voy a cambiar de vista. Entonces, bien, vean que acá nosotros tenemos el modelito con el que Miguel estaba trabajando, que inicialmente teníamos acá una tabla pedidos. Recuerden este modelo porque ahorita va a tomar más importancia, ¿bien? Entonces acá tenemos nuestra tablita pedidos. Vean que yo me voy a ir a la vista de datos y por acá tenemos nuestra tabla pedidos, sin ningún problema. ¿Qué es lo que queremos hacer a continuación? Vean que yo por acá tengo mi columna ingresos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer en este primer escenario? Va a ser crear una medida que me sume los ingresos para visualizarlo de acuerdo con los distintos países. Entonces, vean que yo por acá tengo mi columna y esa es la que quiero agregar con uno de los 3 tipos de cálculos que Miguel nos comentaba el sábado pasado. Ahora bien, yo voy a ir por acá a la vista de informe. La parte blanquita que ustedes tienen a continuación es el lienzo. Bueno, para que lo tengan presente. ¿Qué vamos a hacer acá en el lienzo? Vamos a agregar una matriz, ¿cierto? Que tenga el campo país en el área de filas. Entonces yo por acá, vean que simplemente uno se para sobre el campo y lo arrastra hasta el área de filas. Y vean que allá se me creó mi matriz. Ahora bien, el siguiente paso va a ser crear una medida, si no la tenemos, que me sume los ingresos totales. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a la vista de modelado, nueva medida, la vamos a llamar ingresos tot. ¿A qué va a ser igual? A la suma de pedidos ingresos. Bien, ya tenemos acá nuestra medida ingresos tot. Entonces, yo por acá la voy a buscar en mi panel de campos
ingresos TOT, ¿cierto? Y la vamos a arrastrar al área de valores de dicha matriz. Entonces, vean que acá aparece con una calculadora. Yo le doy clic y la arrastro como un campo normal de la tabla dinámica al área de valores. Y vean qué es lo que está ocurriendo. Allá internamente me está sumando los ingresos para cada uno de los países que tengo en la tabla. Les subrayo lo siguiente. Vean que acá nosotros no estamos haciendo la suma para Argentina, ni Brasil, ni Chile. La medida es la misma para cada uno de los campos que aparecen ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para uno entender cómo interactúan esos contextos y eso que les mencionaba anteriormente, siempre debemos fijar nuestra atención en una celda en particular que se ha creado en la matriz. En este caso, nos vamos a fijar en los ingresos para Argentina. Y así vamos a entender qué es lo que pasa allá detrás para que ese valor nos esté mostrando y aparezca en nuestra matriz. Entonces, bien, lo primero, yo lo voy a dejar acá, digamos, resaltado. Ustedes siempre van a escoger una de estas celdas para hacer dicho análisis. Ya dijimos que Argentina, los ingresos. Entonces, ¿cuáles eran los 3 pasos que yo les mencioné que ocurrían para que se definiera el contexto de filtro? Aplica el filtro y ejecuta la expresión DAX. Bien, en esos términos y en esos 3 pasos es los que vamos a empezar a pensar. Lo primero, él allá internamente, imaginemos que somos el motor DAX y que eso ocurre allá detrás. Lo primero es que va a identificar los filtros. En este caso, ¿cuál sería el filtro si yo estoy analizando esa primera celdita? País Argentina. Así es como nosotros definimos el primer paso. No solo hacemos referencia a la columna, sino al valor que está asociado a lo que nos está arrojando la matriz. En este caso, nuestro ítem seleccionado sería Argentina. Entonces ya lo identificamos. Primer paso, identifica el filtro, que sería campo país de la tabla pedidos igual a Argentina. Entonces, bien, ya tenemos en mente ese Argentina. Luego, allá internamente, vean que se va a la tabla en el modelo, ¿cierto? Y lo que haríamos nosotros como motor DAX es buscar la columna país, vean que yo por acá la tengo, ¿cierto? Y acá sé qué filtro es el que se aplicaría, pues Argentina. Entonces acá estaríamos haciendo internamente ese segundo paso, que es aplicar el filtro. Vean que acá ya solo se me está mostrando lo de Argentina. Por último, ahí sí se ejecuta nuestra expresión DAX, que dijimos que era ingresos TOT. Entonces, para la tabla pedidos que está filtrada por Argentina, se van a sumar todos los ingresos que tenemos acá. ¿Sí? Y ese va a ser el valor que nos va a retornar acá nuestra matriz, que es la suma de todas esas filas que hacen referencia al país Argentina. Si ustedes fueran a analizar el país Brasil, harían lo mismo. Bueno, primero identifica el filtro, luego va y lo aplica y luego se ejecuta la expresión DAX. Pero entonces, bien, volvamos a nuestras diapositivas un segundo para visualizar mejor esta idea de los 3 pasos allá internamente. Entonces, yo voy a cambiar acá la diapositiva. Bien, ahora que lo están viendo, vean que en esta diapositiva simplemente se definía el escenario que íbamos a trabajar. Entonces pasemos ahora sí a lo que es este contexto de filtro. Vean que acá tenemos es importante tener presente que para analizar estos 3 pasos de cómo se crea el contexto y se ejecuta la expresión DAX, debemos fijarnos en una celda. Entonces, bien, acá nosotros hemos tratado de hacerles una representación visual de lo que pasa allá internamente. Recuerden que el primer paso es identificar los filtros. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría allá? Vean que acá ustedes en la parte izquierda, en el primer paso tienen es la matriz y en las otras 2, esas tablitas que ven allí verdes, son una representación visual de nuestra tablita pedidos cargada en el modelo de datos de Power BI. Ahora bien, ya sabemos, el primer paso es que identifica los filtros. Vean que por acá lo estamos señalando. Nuestro primer filtro sería Argentina. Luego de que identificó el filtro, allá en la visualización, en el lienzo, lo que ocurre es que aplica dicho filtro en la tabla pedidos en el modelo. Imaginen que esta pequeña tablita es toda la de pedidos. Entonces allí me va a señalar o ese filtro de Argentina se va a aplicar en la columna país de la tabla pedidos, dejando visibles únicamente todo lo que es referente a Argentina. Vean que en nuestro tercer paso, antes de que se ejecute la expresión DAX,
solo tenemos visibles las filas, perdón, asociadas al país Argentina. Las que no corresponden con Argentina, que son Brasil, Colombia y Ecuador, pues van a estar ocultas. Entonces, en esos dos pasos y con ese pedacito de tabla es que se ha definido el contexto. Ahora que ya lo tenemos definido, sí se ejecuta la expresión. ¿Qué es? Es la suma de la columna ingresos de la tabla pedidos. Y esa sumita de todos esos valores de cada fila es lo que nos muestra acá la matriz. Y esos son nuestros tres pasos para que se defina el contexto. Entonces, eso es lo que está ocurriendo allá detrás en el motor DAX. Pero vean que se complica. No es que sea difícil, solo es que vamos a tener que tener en cuenta más variables para analizar un poco nuestro contexto. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vean que ya sabemos cómo pasa acá cuando tenemos un único filtro. Pero ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Yo voy a volver a mi archivo de Power BI y ahora yo voy a llevar el campo o la columna tipo de compra de la tabla pedidos al área de columnas de nuestra matriz. Entonces, yo por acá voy a cambiar de vista para hacerlo allí en Power BI, ¿cierto? Dijimos que íbamos a llevar acá al área de columnas de nuestra matriz el campo tipo de compra de la tabla pedidos. Vean que ahora ya me está mostrando otra información diferente. Ya me está discriminando tanto por devolución como normal. Entonces recuerden que lo que vamos a hacer a continuación es entender qué es lo que ocurre allá detrás para que se me muestren estos valorcitos. Inicialmente vamos a empezar a analizar con este que es Argentina y normal, ¿cierto? Vean el valor que nos está dando. Entonces, siempre vamos a pensar en esos tres pasos. Yo voy a regresar a mis diapositivas para ilustrarles de una mejor manera esta situación. Vean que acá el primer paso es identificar los filtros, país y tipo de compra. Bien, pero entonces no se les olvide siempre ponerle el ítem porque vean que estamos analizando una celda en particular, en este caso la que está en negrito. Entonces nuestro filtro sería campo país igual a Argentina y tipo de compra igual a normal. Entonces, bien, ya sabemos que ha identificado los filtros, ¿cierto? Vean que ahí los está señalando nuestra diapositiva. Luego de que identificó los filtros, sí va y aplica dichos filtros en nuestra tabla cargada en el modelo. En este caso va a ocurrir en dos columnas, que serían país y tipo de compra. Que debemos tener presente qué es lo que pasa allá detrás para señalar o dejar visibles las filas. Que en este caso, como son dos campos, deben convivir ambas condiciones. La fila tiene que ser país igual a Argentina y tipo de compra normal. Entonces vean que acá se me aplicaron los filtros y para las que no cumplen ambas condiciones, pues no se me va a mostrar en la tablita. Entonces, en estos dos pasos ya se me ha definido el contexto de filtro. Vean que acá tenemos el pedacito de tabla que es visible. Entonces, después de que se ha definido ese contexto de filtro, sí se ejecuta nuestra expresión DAX, que dice ingresos TOT es igual a la suma de la columna pedidos e ingresos. Entonces, imaginen que esa es toda nuestra tablita pedidos. La suma de esa columna para las filas visibles es lo que nos está retornando allá detrás, ¿sí? Y lo mismo, si ustedes quisieran analizar, por ejemplo, Chile y devolución, que es la celda que tenemos acá en nuestra matriz, tienen que pensar en los tres pasos, ¿bien? Vean que ahí hemos utilizado hasta el momento dos variables. ¿Qué pasa si ahora nosotros agregamos una tercera variable? ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Pues vamos a agregar a nuestro reporte allá en Power BI, vamos a agregar un slicer y vamos a filtrar por el ID de producto CB01. Entonces, bien, voy a cambiar de nuevo de página para irlo haciendo en nuestro Power BI. Bien, ¿qué pasa? ¿Y qué fue lo que dijimos que íbamos a hacer? A nuestro informe, ¿cierto? Le vamos a agregar una segmentación de datos. Vean que yo ahí la tengo seleccionada de acuerdo con el ID de producto. Recuerden que en nuestra tabla pedidos decíamos que este ID de producto hacía referencia al ID, valga la redundancia, de cada uno de los productos. O sea, este es como la cédula de identificación de cada uno de los productos. Ahora bien, yo voy a llevar ID de la tabla pedidos
al campo, que es el único que nos permite agregar nuestro slicer. Luego voy a ir por acá a campos, a formato, perdón, y en general vamos a cambiar de la orientación para que me quede así a modo de baldosita. Bien. Y por último, vamos a seleccionar el elemento CB01. Entonces yo ahora les voy a hacer la siguiente pregunta. Este valor que tengo acá, ¿a qué me hace referencia? Estos ingresos hacen referencia al país Argentina, tipo de compra normal y el ID de producto o producto CB01. Entonces vean que ahí estamos viendo lo flexible que es nuestro Power BI cuando sabemos trabajar con el lenguaje DAX. Entonces bien, volvemos a nuestras diapositivas y repasamos ese proceso interno que es lo que ocurre allá detrás. Vean que acá tenemos nuestra representación del lienzo y de las tablitas cargadas en el modelo. En ese orden de ideas vamos a repetir nuestros pasos. Entonces, imaginemos que somos el motor DAX. ¿Cómo vamos a arrojar este cálculo que está en negrito? Pues bien, primero identificamos los filtros. ¿Cuáles serían en este caso? Venta igual a normal, sí señor, Francesco. Y país igual a Argentina. Bien, así es como lo debemos leer. En este caso los filtros es columna, todos de la tabla pedidos, pero entonces es el ID igual a CB01, país igual a Argentina y tipo de compra igual a normal. Entonces, lo primero es que se me identifican dichos filtros. Ya acá vemos que están siendo señalados. Luego de que identifica los filtros, vaya atrás ese motor DAX y aplica el filtro en las tablas que han sido cargadas. Entonces, allí tenemos el CB01, Argentina y tipo de compra normal. Esos filtros conviven entre sí y allí solo quedan visibles las filas que cumplen con esas tres condiciones en las tres distintas tablas. Quiere decir que acá solo tendríamos resaltado las filas que son iguales a ID de producto CB01, país Argentina y tipo de compra normal. Entonces recuerden, en esos dos primeros pasos se ha definido el contexto, que es ese pedacito de tabla donde se ejecuta la expresión. Entonces, bien, con todo eso en mente, ahí sí el motor DAX va a aplicar nuestra expresión, que era ingresos tot, sum pedidos ingresos, que es la suma de la columna ingresos de la tabla pedidos. Entonces, bien, ese valor que allí tenemos es el que se me va a mostrar en la matriz de Power BI. Entonces, eso es todo lo que ocurre allí detrás, ¿bien?